Muy buenos días, bienvenidos a todos y todas a este espacio escolar. Esta es la clase de Ciencias Naturales para octavo grado y nuestro primer tema a enseñar o a aprender, mejor dicho, es la energía, sus tipos y sus fuentes. Mi nombre es Gina Lagos y sean bienvenidos. Muy bien, introducción a la energía. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos una imagen que tiene rayos, tiene bombillos de electricidad, tiene el sol, tiene panel solar. ¿Qué más podemos observar? Tiene antenas eólicas, que aquí tenemos un parque eólico en la parte de Cerro de Ula, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sabemos de la energía? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la energía es necesaria para todas las actividades humanas. Yo no pudiese estar hablando, respirando, o no pudiese correr, bailar, si no tuviese energía. ¿De dónde proviene esa energía que a mí me permite realizar todas las actividades que necesito hacer? Bueno, los alimentos son una fuente de energía y con ellos, ellos nos permiten bailar, correr, hacer ejercicio, jugar fútbol, que pongámonos a pensar, ¿qué les ha pasado cuando no hemos desayunado? Son las 10, 11 de la mañana y no hemos desayunado. Nos miramos tristes, tenemos pereza, no queremos hacer nada. Entonces, ¿por qué? Porque a nuestro cuerpo le hace falta combustible y ese combustible viene de los alimentos. Entonces, el alimento, cuando nosotros lo ingerimos, se transforma en energía química y a través de nuestra respiración nosotros entonces podemos hacer todas las actividades que necesitamos. Otro dato que nos dice aquí, dice el fuego nos da energía. Entonces ustedes que están aquí en la Escuela Técnica de Bomberos, el fuego va a ser algo que van a estudiar a profundidad. Entonces, ¿de cómo se produce el fuego? El fuego generalmente se produce de la combustión de algún material. En este ejemplo, de la combustión de la leña, pero recordemos que no solo eso puede hacer combustión, ¿verdad? Puede hacer combustión un carbón, un trozo de papel, tela y cualquier otro material que sea inflamable. Entonces el fuego nos da energía. Si nosotros tenemos frío y nos acercamos a una fogata, vamos a sentir ese calor, ¿verdad? Entonces el fuego nos da energía y se manifiesta en forma de calor. También nos dice, todo lo que se mueve requiere energía para poder hacerlo. Nada se puede mover si no tiene energía. Entonces todos los cuerpos que tengan que realizar un movimiento requieren de energía. Ahora bien, ¿qué es la energía? Muy bien, la energía nos dice acá el concepto, es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo después de haber sido sometidos a una fuerza. Muy bien, entonces, perdón por la interrupción. Muy bien, continuamos. Entonces, la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo después de ser sometidos a una fuerza. Es decir, que la fuerza es lo que va a provocar que se produzca la energía o que se realice el trabajo debido a que se genera un movimiento, ¿verdad? Un desplazamiento. Y habíamos mencionado que cualquier cuerpo para moverse necesita energía. Entonces la energía es la capacidad de los cuerpos que los cuerpos tienen para realizar un trabajo. Si nosotros no tenemos energía, nosotros no podemos realizar un trabajo. Nos sentimos decaídos, sin ánimo, y así ocurre con los demás objetos. Por ejemplo, un taxi no puede moverse si no tiene combustible. El combustible es lo que le da la energía. Y la energía es lo que le da la capacidad de poderse desplazar de un punto A a un punto B. Muy bien, entonces, ¿cómo es que la energía es la capacidad de producir un trabajo? Tenemos tres ejemplos. Número uno, ya les había mencionado el del taxi. Si nos subimos a un taxi colectivo y este se pone en marcha, es porque está utilizando energía química que proviene ¿de dónde? De la gasolina y se transforma en energía mecánica. Es decir, que dentro del motor del taxi hay una combustión y esa combustión que se le conoce como energía química se transforma en energía mecánica. Entonces, la energía química ayuda al movimiento de los pistones y el funcionamiento del motor, y la energía mecánica es lo que nosotros podemos ver cuando un taxi se desplaza de un punto A a un punto B. Un ejemplo número 2 es
si funciona la televisión es porque está utilizando energía eléctrica que viene de la red de electricidad. Todos los aparatos electrónicos, ustedes se han fijado, tienen una fuente de poder que nosotros enchufamos. Si desenchufamos esa fuente de poder, entonces probablemente nuestro aparato quede inservible. Excepto, claro, cuando es un celular, que son inalámbricos, pero tenemos que cargarlo, ¿verdad? Si el celular no tiene carga, entonces tampoco va a funcionar. Es decir, necesitamos energía eléctrica para que el aparato pueda funcionar. Y un tercer ejemplo sería, si un árbol puede crecer, es porque está utilizando la energía solar o la energía que proviene del sol para producir o realizar la fotosíntesis y transformarla en energía química y así a su vez poderla transformar en su alimento. Entonces, como podemos ver, siempre que se requiere realizar un trabajo se necesita energía y la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Continuando, tenemos algunas características. ¿Cuáles son las características de la energía? Bueno, tiene una unidad de medida. En el sistema internacional es SI, por su sigla, es el joules, que se escribe julio, pero se pronuncia joules, y se simboliza o se representa con la letra J mayúscula. Aplica a la ley de la conservación de la energía, que nos dice la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. De ninguna forma podemos crear energía, la energía ya está creada y nuestra fuente primaria de energía es el sol y simplemente la podemos transformar, pero no podemos crear ni destruir energía, ¿verdad? Solamente la podemos transformar, como el ejemplo anterior, que transformábamos la energía química, en el caso del taxi, y la transformamos en energía mecánica. Su equivalencia siempre en el sistema internacional es que un joules, como lo pueden ver acá, equivale a un newtons por metro. Esto lo vamos a entender más adelante cuando desarrollemos ejercicios de aplicación. Ahora, tipos de energía. Existen diferentes tipos de energía y depende de la fuente de la que la obtengamos, ¿verdad? Entonces, la energía, como ustedes pueden observar aquí, puede ser eléctrica. Aquí también puede ser eléctrica, esta que sería una energía de tipo química y esta energía que también es química y proviene del fuego. Ahora bien, aquí tenemos una clasificación de los tipos de energía. Tenemos la energía mecánica, que aquí en la imagen tenemos una montaña rusa. Más adelante vamos a ver qué es cada una de ellas. Tenemos la energía térmica, la energía química, la energía sonora, la energía nuclear, la energía eléctrica, que ya la habíamos mencionado, y la energía electromagnética. Pero vamos a conocer la definición de cada una de ellas justo. En primer lugar, vamos a empezar con la energía térmica. Bueno, como pueden observar en la imagen, tenemos ahí una olla con el fuego, una plancha y un horno, ¿verdad? Entonces, la energía térmica es la asociada con la cantidad de energía que pasa de un cuerpo caliente a uno más frío y se manifiesta mediante el calor. Entonces, ¿qué sucede si vamos a cocinar? Encendemos la estufa, ponemos una olla que generalmente cuando la estamos poniendo la olla se encuentra fría, pero como la estufa está caliente, la olla se calienta y por lo tanto los alimentos que están dentro de la olla también se van a calentar. Entonces la estufa estaba caliente y le transmitió energía térmica a la olla y la olla a su vez transmitió su energía a los alimentos para poderlos transformar de crudos a cocidos. También tenemos el ejemplo de la plancha eléctrica. Entonces, ¿qué sucede con la plancha? Nosotros la enchufamos, la encendemos y nuestra camisa que está arrugada y está helada, empezamos a plancharla. ¿Qué sucede? Las arrugas empiezan a desaparecer. ¿Por qué? Porque le estamos transmitiendo calor y ese calor permite que las arrugas se deshacen. Y en el caso del horno, podemos hornear una pizza, hornear pan. Generalmente cuando introducimos la masa al horno, la masa se encuentra fría y al introducirla la masa se calienta, se cuece la masa y se forma el pan. Entonces, como vemos, la energía térmica se manifiesta mediante la transmisión de calor, ¿verdad? Igual si nosotros tenemos fríos y tocamos una superficie o ponemos nuestras manos así hacia el fuego,
Entonces vamos a sentir ese calor o esa energía térmica que se está transmitiendo a nuestras manos. Y así pues también si nos quemamos, ¿verdad? Accidentalmente, nosotros respondemos y alejamos nuestro brazo como un reflejo. Siguiente caso, tenemos lo que es la energía química, es la relacionada con los compuestos químicos que se almacenan en su interior, se libera cuando se rompen uniones o puentes de átomos. Ejemplos de dispositivos que almacenan energía química son las baterías, como ustedes lo pueden ver ahí. Una batería almacena energía química y al colocarla en el aparato, esta se transforma en energía eléctrica, pues porque produce el funcionamiento de un aparato y posteriormente se utiliza, ¿verdad? Luego también tenemos el ejemplo de los alimentos, como ya lo había mencionado, los alimentos a través de un proceso que se llama respiración, convertimos esos alimentos en energía química que nosotros podamos utilizar para todas nuestras actividades. Ahora vamos con la energía sonora. La energía sonora se produce por las vibraciones mecánicas de las moléculas y se transporta en forma de onda sonora. ¿Pero qué es eso? Bueno, cuando un aparato emite un sonido, nosotros lo escuchamos y eso es lo que nosotros podemos ver acá. En este sonido nos permite, estas ondas nos permiten escuchar el sonido, ¿verdad? Pero también puede causar movimientos de ciertos objetos. Y aquí les voy a dejar un video para que ustedes puedan observar cómo es que la energía sonora produce trabajo. Vamos a ver, le vamos a dar clic. Bueno, como pudieron observar, ahí se ve, ¿verdad?, que está una manta y sobre la manta hay unos granos de sal y luego alguien externamente le está dando a una olla. Entonces, ¿qué sucede? El sonido que provoca ese golpe de la olla con la cuchara hace que los granos de sal que están dentro de la tela se puedan mover. Entonces, por eso decimos que la energía sonora es un tipo de energía que provoca un trabajo. Es como cuando a veces dejamos un vaso cerca de un parlante, ¿verdad? Y las vibraciones del parlante provocan que ese vaso se caiga. También tenemos otro tipo de energía que se le conoce como la energía nuclear. Esta energía es la asociada a las transformaciones que ocurren cuando los átomos, por ejemplo, del polonio, el plutonio o el uranio, que no son los únicos, pero son los ejemplos que estamos citando acá, puedan experimentar reacciones de fusión o de fusión o de fisión nuclear, transformando la materia en energía, es decir, que esos átomos al fusionarse o al fisionarse, es decir, al dividirse, liberan o absorben energía y a eso nosotros le llamamos energía nuclear. Generalmente, bueno, aquí en Honduras no tenemos este tipo de energía nuclear, pero hay lugares donde sí se produce esta energía, como en Alemania, en Japón, y recuerdo que han habido pues catástrofes nucleares como en Japón, ¿verdad? Cuando la planta nuclear explotó. ¿Por qué? Porque es demasiada energía, pero se dice que es una energía limpia, aunque es de una fuente limitada. Siguiente tenemos la energía electromagnética. Es la asociada a las radiaciones que viajan en forma de ondas electromagnéticas. Existen varios tipos de formas de energía electromagnética. La primera es la luz. La luz es un tipo de radiación que la fuente primaria de obtención es el sol. A eso se le llama radiación solar. También es válido decir radiación electromagnética. Las ondas de radio también son un tipo de energía. Si ustedes se han fijado cuando calientan la comida en el horno microondas, el tipo de energía que utiliza es energía electromagnética por las microondas. Las microondas que se generan en el interior del horno hacen que la comida eleve su temperatura y se caliente, ¿verdad? Entonces decimos que hay una transmisión de calor o de energía electromagnética. También podemos observar en la imagen cómo es que
un imán puede atraer varios clips debido a esa energía electromagnética. Muy bien, continuamos con el siguiente tipo de energía, que es la energía eléctrica. Ya habíamos hablado un poco de ella. Es la energía asociada a la corriente eléctrica y se manifiesta cuando los electrones se mueven dentro de un circuito. Entonces, cuando nosotros enchufamos un electrodoméstico, lo que estamos haciendo es generar un circuito. Cuando nosotros apagamos la televisión, interrumpimos ese circuito, ¿verdad? Y cuando lo volvemos a encender, lo ponemos en marcha nuevamente. Tenemos la energía mecánica, ya casi para terminar. La energía mecánica es aquella que proviene de los cuerpos en movimiento. Entonces, si ustedes recuerdan, esta imagen era de la montaña rusa. La montaña rusa no se queda estática, sino que empieza a moverse, a moverse, a moverse. Y a eso nosotros le llamamos energía mecánica. Es la energía que proviene del movimiento de los cuerpos. Esta puede ser de dos formas. Puede ser cinética, como lo tenemos aquí, y puede ser potencial. Y a la suma de ambas energías se le llama energía mecánica. Es decir, si sumamos la energía potencial más la energía cinética, vamos a tener lo que es la energía mecánica. Aquí vamos a desarrollar ciertos ejercicios. En la próxima clase vamos a dedicarnos al estudio de solo la energía mecánica, haciendo ejercicios de energía cinética, ejercicios de energía potencial y energía mecánica. Es por ello que a partir de ahora va a ser necesario que todos tengan a mano su calculadora. Si bien es cierto, esta es una calculadora científica, no es necesario que sea una calculadora científica, lo pueden hacer con el celular, con la calculadora de su celular, que también tiene una opción de calculadora científica. Entonces lo importante es que empecemos a utilizar este instrumento para que nos permita desarrollar ejercicios más rápidamente. Y recordemos aquí, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Por qué es necesario recordar esto? Porque la energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética. Tiene que ser la misma al inicio y la misma al final. No puede haber una energía mecánica al inicio y una energía mecánica al final, ¿verdad? Porque la materia no se crea ni se destruye, solamente se puede transformar. Perdón. Continuando entonces, tenemos lo que son las fuentes de energía. Las fuentes de energía son los recursos que se encuentran en la naturaleza y se utilizan para la obtención de la energía. Esta se puede clasificar de dos formas, como la energía renovable y la energía no renovable. Entonces, la energía renovable es aquella donde se encuentran, sus fuentes se encuentran de forma ilimitada en la naturaleza y que pueden regenerarse, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos la energía mareomotriz, que es la energía que proviene de las mareas. Entonces, el movimiento del agua hace que haya un movimiento en las turbinas y ese movimiento se va a transformar de energía mareomotriz en energía eléctrica y va a servir para suministrar, ¿verdad?, electricidad. Luego la energía solar, ¿qué sucede? Ahora tenemos estos paneles solares que captan esa energía solar, esa radiación electromagnética que ya lo habíamos mencionado, y la transforma también en energía eléctrica. Entonces, estas fuentes casi siempre nos van a servir para ser un beneficio humano, ¿verdad? En este caso, casi todas se van a transformar en energía eléctrica porque es de esa forma en que nosotros utilizamos los aparatos. Hay que mencionar que en la energía renovable todos estamos apuntando a lo que es la energía renovable porque es una fuente limpia. ¿Qué quiere decir una fuente limpia? Que no genera daños a la naturaleza y su nivel de contaminación o la contaminación que producen es mínima. En cambio, las fuentes de energía no renovable son aquellas que se encuentran de forma limitada en la naturaleza y no pueden volver a regenerarse o no pueden volver a generarse. Este tipo de recursos nos proveen también de energía térmica, generalmente la que proviene de los combustibles fósiles, como el gas natural, el petróleo y los derivados del petróleo, como es el diésel, la gasolina, el carbón. Entonces, ¿qué sucede? Son una fuente limitada y por lo tanto los precios de los hidrocarburos van subiendo. Ustedes pueden ver en las noticias como cada lunes hay un alza al combustible, ¿verdad?, en nuestro país,
¿Y por qué? Porque es la fuente principal que requieren todos los automóviles para poder convertir esa energía térmica en energía mecánica, que es lo que ayuda al movimiento de los automóviles. Muy bien, hemos llegado hasta este punto. En la próxima clase vamos a poder estudiar la parte práctica de este tema. Vamos a desarrollar ejercicios de cinética, de energía potencial, de energía mecánica, de trabajo, de potencia y espero que para ese día todos y todas puedan tener su calculadora a mano para que se nos haga más fácil el desarrollo de la clase. Si tienen preguntas o consultas lo pueden hacer a través del salón de Google Classroom. Ahí mismo yo les voy a dejar un enlace de Google Meet para que puedan realizar llamadas si es que así lo necesitan. Les quiero decir que ahí queda un trabajo. Ese trabajo es realizar un mapa conceptual acerca de lo que es la energía y las fuentes de energía y tendrán toda esta semana para poderlo desarrollar. Muchas gracias, espero que hayan aprendido mucho.